Nutrición y Vida es presentado por Bimbo Bondad, esencialmente bueno. Qué bueno que siga con nosotros. Un tema muy importante, sobre todo para nosotros, los tutores o padres de familia. Ya estamos a las puertas de que nuestros hijos ingresen a clases. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia de la alimentación para el desarrollo cognitivo de nuestros hijos e hijas. Para ello está nuestra nutricionista con nosotros, la doctora Verónica Silva. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Encantada de poder estar acá compartiendo con ustedes, abordando este tema que es tan importante en esta etapa donde estamos llevando a nuestros hijos por primera vez a la escuela, aquellos que reingresan ya en primaria, secundaria, y estos que están viviendo una nueva etapa en la universidad. Incluso muchos de nosotros que estamos un poco más grandecitos, que quisimos estudiar o retomar nuestros estudios, o que estamos aplicando algún tema diplomado o posgrado, es simplemente importante el hecho de tomar en cuenta de que nuestro cerebro también necesita de nutrientes y energía que le permita garantizar sus funciones normales. Esto de aprendizaje, memorización, por lo general nosotros lo asociamos solamente al hecho de que nuestro cerebro va a recibir de alguna forma lo que necesita, pero la alimentación juega un papel indispensable y directo sobre este indicador. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos estudios que relacionan el índice glicémico de los alimentos dentro de nuestro cuerpecito. El índice glicémico es la media o el valor de concentración de azúcar en grasa luego que nosotros en sangre, luego que ingerimos un alimento. No todos tienen un índice glicémico alto. En este sentido, quiere decir que, por ejemplo, alimentos ricos en fibras como la avena en hojuelas o pancitos integrales, algunas frutas, los frijolitos, nos permiten tener un índice glicémico de bajo a medio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nuestro nivel de sangre tiene un índice glicémico bajo, nos va a permitir o se ve asociado a que mejora la memorización, la adaptación, el aprendizaje, y hay estudios que relacionan, en caso contrario, que los alimentos con índice glicémico muy alto, como los dulces, las golosinas, los postrecitos, se asocia incluso hasta la pérdida de atención y a la dificultad de memorización que podemos tener a la nueva información. De manera, doctora, que hay alimentos entonces que pueden estimular ese desarrollo cognitivo. Así es, justamente. Imagínate qué importante el hecho que si nosotros comenzamos a consumir frijolito, avenita en hojuelas, que si comenzamos a incluir pancitos integrales, vamos a ayudar a que nuestros hijos tengan mayor concentración durante el momento escolar, durante este proceso, y adicionalmente a eso que tengan mayor capacidad de memorización y concentración. Entonces es sumamente importante el hecho de que nosotros tomemos el valor que realmente amerita la calidad del alimento, así como el consumo de las proteínas. Se asocia de que nuestro cerebro necesita una cantidad continua de proteínas, aminoácidos en este sentido, para que nuestras neuronas tengan una comunicación debida. Entonces, en este sentido, hablamos de que debemos aumentar el consumo de proteínas en el huevito, el quesito, el pollito. Esto para que nuestro cerebro tenga básicamente un medio de comunicación adecuado. Ya no hablamos solamente de energía, sino de este otro valor agregado. Sí, quisiéramos también hacer la consulta, porque a veces decimos, tenemos niños que tienen buen peso, que son robustos, otros que no tanto, son un poco delgaditos. ¿Eso tendrá que ver con la alimentación y ese desarrollo cognitivo? ¿Cómo sería una excelente nutrición cognitiva, por ejemplo? Fíjate que ese es un punto sensible, porque culturalmente hablando, entre más gordito y más cachetoncito vemos a nuestros hijos, como mamá y papás nos sentimos más felices, ¿no? Pues, ay, mi bebé, que mira qué lindo los cachetitos. Pero ese no es un indicador de salud, porque estamos hablando que la ganancia de peso se asocia principalmente a la cantidad de energía total que consumimos a través de los alimentos y bebidas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una muy mala alimentación, muy rico en alimentos chatarras, muy rico en leches azucaradas o dulce, o cada vez que le alisto la merienda agrego golosinas o snacks que no son saludables, y mi bebé comienza a tener una ganancia de peso, pero porque consume una cantidad tan alta de energía, vacías, utilizamos el término en nutrición, porque no tienen un aporte nutricional adecuado. En caso contrario, puedo tener a mi hijo en un buen peso, siempre y cuando estemos realizando control y monitoreo con su pediatra, con su nutricionista, y
no significa de que mi bebé no tenga una buena alimentación. En caso contrario, obtiene una alimentación adecuada en energía y equilibrada en los nutrientes que realmente necesita. Correcto. Vamos a recibir llamada en este momento al 2228-1007 si usted desea hacer una consulta a nuestra especialista. A veces dejamos las cosas para después y esas cosas pueden ser la alimentación de nuestros hijos, o luego decimos él no se concentra, él no retiene absolutamente nada de los conceptos que aprende en clase, a veces ni siquiera aprende o no está muy pendiente de esto. Es importante la nutrición, ya lo decía la doctora, y de igual forma ya habíamos hablado de qué es lo que puede llevar en la lonchera. Ahora, ¿cómo esos alimentos pueden ayudar a ese desarrollo cognitivo, doctora? Es muy importante, sobre todo desde los primeros pasos. Así es. De hecho, se habla que nutrición inicia desde el proceso gestacional, de cómo nosotras cuidamos de nuestro cuerpo y nos preveemos al proceso de gestación. Por eso parte el hecho indispensable de la planificación familiar y la suplementación durante el embarazo, porque desde ese momento el bebé comienza a desarrollar, comienza a crecer, su capacidad cognitiva comienza a tener una funcionabilidad. Desde ese momento que nosotros iniciamos un proceso de desarrollo. Ahí la importancia inevitable de mencionar que debemos hacer práctica de lactancia materna. Es el alimento más completo para el bebé y nos va a permitir que también tenga un desarrollo cognitivo eficiente y total. Algo que es sumamente importante mencionar es las grasas, los alimentos que tienen grasa saturada, como los alimentos chatarra. ¿Por qué es sumamente importante? Porque se relaciona al deterioro cognitivo. Entre más grasa saludable, entre más grasa no saludable nosotros consumimos, es mucho más rápido el deterioro cognitivo. Quiere decir que nuestras funciones comienzan a hacerse más lentas, memorizamos menos, concentramos menos, tenemos menos atención. Entonces, la idea en este sentido es que aumentemos las grasas buenas, que son las grasas poliinsaturadas. Hablamos de aceititos de oliva, frutos secos, maní, marañón, almendra. Entonces comenzamos a ver la importancia realmente de los alimentos y que no está tan alejado de nuestra alimentación diaria. Es accesible, por ejemplo, las barritas o el maní. Yo recuerdo hace mucho tiempo habían unos conitos de maní que uno compraba. Ya ahora es un poco más fácil encontrarlos de granado y libreado, pero siempre lo tenemos. Los mismos frijolitos, el pollito, es alimento que juega parte de nuestra cotidianidad, pero comenzar a ver de que nuestra alimentación debe tener al menos un 90% de salud. ¿Qué quiere decir? Entre más alto sea el consumo de alimentos saludables, va a mejorar mi capacidad y funcionabilidad cognitiva. Voy a tener un rango de aprendizaje más fácil, de memorización más fácil, y eso va a permitir definitivamente que el resto de mis funciones tenga una mejor funcionabilidad. Correcto, doctora. En este sentido, cuando nosotros vamos a darle algún alimento a nuestros hijos y estamos hablando de ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo, esa capacidad neurológica que puede tener nuestros hijos, la capacidad de concentración y esto, pero ¿hay algún alimento entonces que no sea correcto para ese desarrollo en este inicio? Claro, hablábamos de que, por ejemplo, los alimentos de la comida chatarra, sí. Claro, hablábamos de alimentos con altos índices glicémicos, que en este hablamos postrecitos, hablamos de dulces, golosinas. No es conveniente a primera hora del día esto. Así es, a ningún momento la recomendación. La idea sería de que si lo vamos a consumir, porque claro, tampoco hay que tenerle miedo a los alimentos o limitarlos, porque es inevitable que nuestros niños vayan a una piñatita, por ejemplo. Y dentro del aspecto social y psicológico, es muy difícil para nuestros hijos decirle, no, vos no vas a tirarte a la piñata, desde ahí mejor ni lo llevemos, porque ¿no? Sí, así es. La idea en este sentido sería siempre un equilibrio. Ok, vamos, pero si mi hijo no tiene el hábito, por ejemplo, de que cada vez que voy al supermercado compro helados, compro dulce, entonces yo sin problema puedo dejar a mi hijo que disfrute la actividad y que consuma de esos alimentos que son parte de la actividad. O que si, por ejemplo, hay un cumpleaños en la escuela y lo que van a dar es una pizza, no limitarlo, es decir, que se la pueda comer, pero que no sea un alimento diario. Correcto. Saludos a la gente que nos escriben desde Somoto. Muchísimas gracias por las consultas. Y aquí me voy a sumar a esta pregunta que nos hace nuestro amigo televidente. Muy buenos días. Tengo un nietecito que es difícil hacerlo comer. Dios nos bendiga. Y ahí vamos, doctora, ya también para dar esos consejos. A veces decimos, es que no quiere comer nada, le doy lo que pueda comer. Claro, es muy importante el hecho de mencionar de que los niños adquieren hábitos totalmente distintos, depende del estímulo, pero también que depende de la edad, pasan procesos donde
la necesidad fisiológica desde la parte energético-nutricional comienza a bajar un poquito y se vuelven más resistentes a la ingesta de alimentación. Hay dos puntos sumamente importantes y uno de ellos es crear el espacio para una alimentación saludable. Y quiero decirle algo también, Sí. doctora, en este momento y a ustedes, amigos televidentes, porque hablamos de gustito y sí, nos podemos dar gustito, ya que hay antojo de algo el día de hoy, delicioso y saludable. Te digo por qué. Atrévete a probar el delicioso sabor de las nuevas galletas Bimbo Bondad. Sí, están hechas con ingredientes naturales, avena y fruta real. Son una increíble combinación con menos de 100 calorías. Encuéntralas en dos sabores: frutos rojos con fresas, arándanos rojos y azules, y banano con trozos de banano y chispas de chocolate. Bimbo Bondad, esencialmente bueno. Ahí está la opción que nosotros tenemos, doctora. Muchísimas gracias, y tal vez las recomendaciones para nuestros amigos. Sí, claro que sí. Recordar de que la base de la alimentación saludable está en el núcleo de la casa. Crear los espacios de una alimentación saludable donde compartamos cada tiempo de comida en lo posible con nuestros hijos, que sea una alimentación variada, inclusiva y sobre todo colorida. Entre más colorida sea nuestra alimentación, vamos a garantizar que vamos a tener un poco más de cantidad dentro de todos los nutrientes que necesitamos al día. Gracias, doctora Verónica Silva. Para aquellas personas que deseen contactarla, ahí vemos en pantalla el número de teléfono para que usted pueda hacer esa cita y nos ayudemos. Vamos de la mano con los nutricionistas también, podemos apoyar a nuestros hijos e hijas y a nosotros también como familia en general. Ahí seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Nutrición y vida fue presentado